necesarias para que efectivamente no haya un escenario electoral tan negativo para el gobierno el año que viene. Lo voy a resumir así y le voy a pedir a Ramiro Castiñera que me dé su punto de vista de qué tendría que ocurrir para que efectivamente se cumplan estas dos condiciones. Una es la del dólar, lo que nosotros venimos contando, esta franja del dólar en el callejón, en las bandas cambiarias, que ya sabemos cómo son para el verano, y el gobierno quiere no solamente que el dólar se mantenga dentro de estas bandas cambiarias, sino que no pegue saltos dentro de la banda cambiaria, porque no es lo mismo tener el dólar en este fin de año alrededor de 39, 40 pesos que tenerlo en 47, 48, que es lo que marca ahora en los próximos días el techo de la banda cambiaria. Fíjense, para fines de diciembre el dólar tiene que estar entre 37 y 48, pero no es lo mismo tener el dólar en estos niveles, 41, 40, 39, que te pegue un salto y estés defendiéndolo acá en la banda, en el techo de la banda. Y lo mismo a marzo, para pasar el verano. No es lo mismo tenerlo alrededor de 39, 40, 41, por acá, por el medio de la banda cambiaria, flotando durante el verano, que en algún momento se vaya a este techo de la banda cambiaria. Bueno, así vamos a vivir todo el escenario electoral. Hay que ver cuál es la banda cambiaria después del 31 de marzo. El gobierno la fijó solo hasta el 31 de marzo. La segunda condición es que la recuperación sea lo más rápido posible. Y en ese sentido, el escenario que fijó el gobierno, que es esta letra U, donde la economía empieza a salir y rápidamente, efectivamente ya en el escenario electoral, entre agosto y octubre del año que viene, se recuperan los niveles de actividad. Me pueden pasar a la placa de la recuperación económica del gobierno. Se recuperan los niveles de actividad, pues si no estoy haciendo los dibujitos y los firuletes arriba de la banda cambiaria y no se entiende nada. Se recupera la actividad económica ya entre agosto, septiembre, octubre del año que viene a los niveles previos de la caída. Esas son las dos condiciones que el gobierno quiere efectivamente que se cumplan. ¿Es posible? Esto es lo que decía, ¿no? Que la caída, acá en el fondo del pozo, esta es la salida de la recesión que imagina Duhovne. Fondo del pozo, se recupera con la cosecha gruesa en el segundo trimestre y después en el escenario electoral está en pleno crecimiento y la economía prácticamente en el mismo nivel o arriba del primer trimestre de este año antes de la crisis económica. Ojo que el FMI es un escenario menos optimista, que dice fondo del pozo, recuperación, salto en segundo trimestre con la cosecha, pero después la economía no despega y terminás en el escenario electoral muy por debajo de como estaba en el primer trimestre de este año, es decir, una economía, está bien, no hay crisis, pero que no te ayuda demasiado en el escenario electoral. ¿Cómo estás viendo vos dólar y recuperación económica para el año que viene? A ver, respecto a estos dos escenarios, el oficialismo, donde tiene un sesgo de optimismo muy importante, y el del fondo, me quedo con el del fondo. A ver, ¿por qué? Porque es muy probable que la cosecha sí genere un golpe, hay 2 puntos de nivel de actividad si finalmente Argentina está saliendo de una sequía y muy importante. Entonces en el segundo trimestre la cosecha va a ser un fenómeno, pero es solo para el campo, no es para el resto de los sectores de la economía. Consecuencia, después vas a tener en consecuencia, el tercer trimestre, vos decís, bueno, ¿y ahora qué me empuja la economía? Porque en el segundo trimestre fue nada más que el campo. Entonces está en el tercer trimestre, algo que va a empujar es que justamente las jubilaciones y el AUH y el gasto social, como se ajusta a la inflación pasada, y la inflación llegó a 50%, para mitad del año que viene, los interanuales de jubilación, AUH y gasto social, está creciendo casi al 50% interanual. Te contiene el dólar también. Es cierto que solamente ayuda al campo o mayormente al campo, pero al entrar tantos dólares también te contiene el tipo de cambio. En un año electoral no es poco. No, no es poco. Digo, lo de la super cosecha. Un punto no menor. Toda la exportación es privada en Argentina, lo que hemos discutido muchas veces, es privada. Sí. Puede entrar el año que viene o puede entrar... Claro. ¿Cómo? Si hay una buena cosecha, los dólares entran. No, si no tiene obligación. No tiene obligación. Pero tienen que vender para pagar las cuentas. No todo, lo van a guardar en un año electoral. No, una parte importante la van a tener que vender porque las tasas tan altas no permitían financiamiento. En consecuencia se financiaron con dólares o están todos al límite. En consecuencia, venden la cosecha y van a tener que traer los dólares para pagar mucho a proveedores. Porque los bancos este año no jugaron. O sea, los bancos están todos en la bicicleta financiera, no apoyando
al sector productivo, o directamente prestándole toda la plata al Banco Central que le intenta contener para que justamente el dólar no se escape. ¿Vos ves un escenario entonces a cuento de la mayor cosecha, recuperación lenta, pero con dólar controlado? Después de los 50.000 millones de dólares que puso el fondo, te deja un blindaje importante como para que tocó piso y tenés el fenómeno de la cosecha. Pero acá tenés dos grandes componentes. En la esfera económica, que tendrías un rebote, y la esfera política, que Cristina es sinónimo de default en los mercados. En consecuencia, eso genera una tensión en el mercado que nadie mira nada más que un trimestre, cuando tengo bonos a 30 años. Nadie está mirando, el que es acreedor de Argentina no está mirando la cosecha. No, porque de hecho los pagos de este año están asegurados por la plata del fondo. La tensión se genera en si Argentina va a honrar sus obligaciones después de las elecciones. Pero no solamente, y eso no solamente se pone... Para que complete, porque tengo que ir a la mesa. No, justamente que es la capacidad de repago de la deuda de Argentina y al mismo tiempo acomodar las cuentas públicas, porque si hay algo, a ver, cuando Cristina se fue, dejó una bomba atómica que el gradualismo finalmente no funcionó, le estalló en la cara al gobierno y ahora con el acuerdo del fondo lo único que hace es llegar a las elecciones. Pero el problema que había dejado Cristina en su momento está intacto. Entonces, si vos le decís a los mercados, no solo que el que generó el problema es el que tiene la chance de volver, la tensión que genera eso es doble. Porque no solo no se resolvió el conflicto macroeconómico que tiene Argentina, déficit fiscal, déficit externo, inflación, es una economía cerrada y todos los problemas que arrastra desde hace años agravados en el periodo del kirchnerismo, sino también es que justamente quien lo generó tiene chance de volver. En ese escenario también está la pregunta, ¿no? Si efectivamente Macri le va muy bien en las primarias y se ratifica su reelección, ¿vos crees que baja el riesgo país y se despeja el panorama? ¿O Argentina sigue teniendo estos niveles de riesgo país y esta sombra que hay sobre cómo se hace para pagar la deuda a partir del 2020? Mirá, si polarizas contra Cristina, la probabilidad de default con Cristina es 100%. Entonces te queda el otro 50%. Pero el otro 50%, que eso supongamos gana alguien que no es Cristina, igual también tenés riesgo de default, porque la macroeconomía está muy dañada. Entonces, es nada más que un solo jugador sabés cuál es el escenario malo. Y después el otro no sabés si lo va a lograr solucionar. Pero el escenario es muy difícil para adelante de Argentina. Ya te digo, no todos los países tienen un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. Para ponerlo en un marco internacional, la Unión Europea, que son más de 20 países que comparten la moneda, el euro, tienen como máximo un déficit fiscal de 2 puntos del PBI. Argentina más que triplica el déficit fiscal máximo tolerado dentro de la Unión Europea. Y así en todos los parámetros. Si Argentina se quiere ingresar al mundo, no cumple nada. De hecho, recién tiene estadísticas, así que calcula. Bueno, a ver, con ese escenario, Gustavo López, Mario Meoni. Yo lo que voy a hacer es agregarle a la gente al análisis, ¿no? A la gente adentro. Digo, porque la gente tiene que comer, tiene que llegar a fin de mes, tiene que tomar el colectivo, tiene que cargar la SUBE, y pareciera que no está en el análisis la gente. Hablamos de la macroeconomía, pero el análisis que hacemos nosotros es otro. Y cuando digo nosotros no es solo el kirchnerismo. Yo he estado hablando a fondo con Felipe Solá, con sus economistas. Nosotros creemos que sería catastrófico que Macri vuelva a ganar la elección, porque ratificaría el rumbo macro y microeconómico y estaríamos más cerca de un 2001 que si Macri pierde la elección. ¿Por qué? Porque ratificar todas las variables sería dejar mucha más gente afuera. Yo creo que Macri solo va a apostar a controlar al dólar, que el presupuesto que él presenta en el Congreso, que es 0,5 para abajo del PBI, requiere, según Duhovne, un rebote de la economía de 5 puntos. Aquí se está diciendo que el rebote del campo puede ser 2. Yo coincido más con el pronóstico del fondo. Vamos a estar más cerca de un -2 del PBI que del -0,5 del PBI. Esto significa algo más de 200.000 desempleados nuevos el año que viene. Menos salario, menos jubilación, más desempleados, menos plata para el consumo. Es decir, yo no veo ninguna reactivación económica. El problema es político. El problema es si el 65% dice que no volvería a votar a Macri, el trabajo nuestro es
¿cómo hacemos para juntar la mayor parte de ese 65% para generar unas candidaturas que gane la elección y que cambie el rumbo económico? Y cambiar el rumbo económico es dejar de caer, crecer un poquitito, mejorar un poquitito el poder adquisitivo del salario. Digo, el condicionamiento que tiene cualquier gobierno en el 2020 es tremendo. Entonces, desde nuestro punto de vista, se requiere un gran acuerdo social y político de muchos actores. Espera un segundito que la despido a Mariel. Mariel, estas dos condiciones que hablábamos, estabilidad del dólar y recuperación lenta o más rápida de la economía, ¿vos crees que son las necesarias para que efectivamente haya chance para el gobierno el año que viene? Sí, por supuesto que eso ayuda a recrear otra vez las expectativas de que ese es el camino. Me parece que hoy la economía está cuestionada, la gente siente, y siente, me parece, también la ausencia, algo que en Argentina estamos muy acostumbrados, y que es a un ministro de Economía fuerte, con una política económica sustentable y coordinada con el resto de las áreas, ¿no? Pero bueno, si vos tenés más plata en el bolsillo y tenés un dólar que no varía todo el día y una situación más estable, evidentemente eso colabora. Gracias, Mariel. No, por favor. Como siempre, muy interesante. Bueno, Mario Meoni. Yo lo escuchaba a Gustavo López y digo, se le plantea ahora a la oposición el mismo dilema que se le planteó a la oposición en el 2015. ¿Cuál es el dilema en la oposición en el 2015? Y hay un 70% de la población que no la quiere a Cristina. En el 2015 era esa la discusión. Hay un 30% que lo sigue. Sí. ¿Cómo hacemos para poder efectivamente articular y lograr? Bueno, ahora es lo mismo, pero al revés. Sí, claramente. Yo la verdad que Argentina está coincidía con buena parte del análisis coincidía con buena parte del análisis de Gustavo. Yo lo que sí creo es que no podemos volver al pasado claramente, porque hay un montón de cuestiones, no solamente lo que tiene que ver con la actividad económica, sino que buena parte de la sociedad quiere un grado de institucionalidad absolutamente distinto al que tuvimos durante el periodo de Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente como presidenta, digamos, y eso es claramente dar un paso adelante. Sí. Digo, no por casualidad hoy los gobernadores se están aglutinando. Digo, no por casualidad, no porque sean los buenos, sino porque creo que hay una realidad federal de todo lo que están mirando cada uno de los gobernadores de distintos signos políticos, no solamente del PJ, digo, sino también de movimientos provinciales, inclusive algunos de los radicales que hablan menos, o algunos de origen radical, como puede ser Hugo Pasalacqua o Gerardo Zamora, que claramente están mirando que tiene que haber una alternativa necesariamente que lleve a los argentinos a poder hablar de otra cosa que no sea del déficit fiscal, de cómo crecemos en la economía. Digo, yo la verdad que cada vez que escucho hablar de economía solo hablamos de cuánto nos vamos a achicar. Digo, nadie piensa en cómo vamos a crecer, y si no crecemos nunca vamos a dejar de achicarnos. No va a haber quien nos preste para poder subsistir. Necesitamos crecer. Nuestra economía necesita crecer de una vez por todas, y la verdad que creo que ese es el gran problema. Hoy estamos todo pendientes de si llueve lo justo. Si no llueve lo justo, estamos sonados. Digamos, si la cosecha gruesa no es la adecuada, Argentina entra en debacle. Y el gobierno apuesta a la cosecha y al dulce, como digo yo, darle dulce a la gente, julio y agosto, mediante bonificaciones, bonos, todo, inflar un poco el consumo para hacer lo mismo que en el 2017, haya un clima de estamos creciendo de vuelta y lograr el voto. Y eso es volver a engañar a la gente, digamos. A ver, hay una foto que acaba de salir, que acaba de publicar Cristina, que es